Bueno, es que ricasco por estas respuestas. Como estamos más o menos en la mitad de este conversatorio, solo quiero recordar que después va a haber media hora, o bueno, el tiempo que consideremos, pero habría una media hora para hacer intervenciones, preguntas, reflexiones de la sala, ¿no?, con las ponentes. También hay unos post-it y unos bolígrafos, eso es, que os van a ir pasando las compañeras por si hay gente que prefiere como hacer algún aporte por escrito en lugar de tomar la palabra, ¿vale?, con el micro. Justamente estabas hablando, Bego, ¿no?, has cerrado, ¿no?, lo de acumular fuerzas, ¿no? Un poco la pregunta iba orientada a eso, cómo nos organizamos, con quién lo hacemos, ¿no?, y qué aportes podemos hacer hacia esa mirada crítica, esa educación emancipadora de autonomía colectiva. Y también, Nacho, nos hablabas de generar vínculos con comunidades, toda la voluntad, gracias, de este proceso, ¿no?, de articulades del que os hemos hablado desde el principio, de esta articulación entre Euskal Herria y Colombia, pues precisamente tiene que ver con eso, ¿no?, con situarnos fuera de las lógicas, o bueno, fuera es difícil decir así a priori que podemos situarnos fuera, pero sí de construir y desaprender las lógicas eurocentristas, ¿no?, que marcan la relación que tenemos con otros colectivos y sujetos globalmente. Y de hecho, bueno, un poco también es una imagen que a nivel visual con la que hemos trabajado mucho, esa idea de que estamos entrelazadas y de que de esta forma articuladamente podemos construir juntas. Quería preguntaros ahora, hemos hablado de con quién nos organizamos, desde dónde lo hacemos, la cercanía, gente que conocemos, esas complicidades, ¿no?, que se establecen en el camino, y hemos hablado también de cómo generar vínculos afectivos nos hace falta para sostener vínculos políticos, ¿no? Y de aquí me gustaría volver en relación con la desinformación y la normalización también de discursos neofascistas sobre la memoria, cómo podemos, con estas agentes y estos colectivos con los que nos hemos juntado ya, ¿no?, aunamos fuerzas, cómo podemos buscar frenar estas narrativas neofascistas y cómo combatir la desinformación y la manipulación desde los pilares, ¿no?, de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Bueno, ¿empiezo yo? Cuando quieras. Digas también por la alternancia. Venga. Sí, ahora. Venga. Vale. Si os vais a cansar de oír bueno, voy a destensar un poco, si no. Las narrativas neofascistas. Claro, primero yo creo que hay que aclarar un poco que las narrativas neofascistas no han nacido ahora mismo, ¿verdad? Hay que ver en qué cama se han hecho, ¿no? Dónde tienen su lecho, dónde han podido nacer y de dónde se siguen alimentando, ¿verdad? Pero estábamos muy acostumbradas a ver, en algún momento, depende con quién, depende en qué sitios y en qué temas, pero estábamos normalizando, ¿qué dice Andrea? Estamos normalizando un poco que teníamos una derecha un poco civilizada, ¿verdad? La Navarra menos civilizada, pero bueno, un poco ya, se llamaban de centro. A las jóvenes ni os suena esto que se llamaban de centro, pero en un momento aspiraron a ser el centro, ¿no? A decir, bueno, y no sé, como que no les gustaba tampoco todo el discurso fascista, que de hecho ha estado denostado a nivel internacional en un momento determinado y en unas élites también dominantes determinadas, ¿no? Pero aquí obviamente la derecha les ha hecho el hecho muy importante. Y claro, cuando la derecha empieza a hacer lechos, tiene que buscar, tiene que girarse un poco a la derecha y hacer que se corran. O sea, aquí no hay que dejar grietas, ¿no? Entonces, al lado de la derecha siempre está la socialdemocracia, ¿no? Este arco parlamentario que siempre hacemos de izquierda a derecha, pues está unido en la realidad y hay poco espacio entre unos y otros. Si tú te corres mucho para la izquierda, entonces te llaman extrema izquierda, después aquí está la extrema derecha, y van corriendo así, todo va seguido. O sea, todas las definiciones son relativas, porque ha habido gente que le han llamado de extrema izquierda, y tú que eres de súper extrema izquierda, lo más borroca que hay en el mundo, y encima feminista, internacional, de todo, y LGTBQ+, y todo, dices, no es extrema izquierda, pero también se van corriendo. Luego, en la transición hubo corrimientos de extremas izquierdas puras, quiere decir extraparlamentarias, y que pasaron un poco a la derecha moderada, ¿no? Hasta donde llegaba el arco parlamentario en un momento. Es decir, que esto es muy relativo, pero es verdad que haya habido un chance para que haya un corrimiento de la derecha cada vez más, del PSOE cada vez más hacia la derecha.
Entonces eso ha ido, y luego un montón de razones, que ya habréis hablado y ya has comentado lo de las escuelas, y a nivel internacional, y un montón de razones, pero esto es lo que vemos. Y entonces lo único era para decir, ojo a ese discurso. O sea, el neofascismo, el fascismo, lo tenemos relativamente identificado. Podemos discutir, y hay gente que discute si ahora el momento es trumpismo, si realmente es fascismo. Bueno, eso queda mucho para el debate y está muy bien identificar, ¿no?, qué tipo de corrientes son, pero realmente aquí hay un ultraderechismo, un fascismo rampante que está funcionando, funciona en muchos sitios y aquí también lo tenemos. Un elemento importante que tenemos aquí, que no es a nivel mundial, pero hay muchos países, por ejemplo, yo creo que Italia lo comparten, ¿no?, y viendo lo del trumpismo y las tesis de que esto es trumpismo también, es que tenemos muchas estructuras no depuradas de los viejos fascistas, las que teníamos fascismo en los sitios, que se descubren. En Italia, por ejemplo, fue un caso cuando estaban las cumbres, y en Génova hubo una gran cumbre antineoliberal, cuando se juntaban los poderosos y entonces se hacían contracumbres en aquellos tiempos. Con esto se terminó, en Génova se hizo una gran movilización y ahí quienes atacaron y quienes funcionaron de policía fueron antiguos militares y antiguos policías retirados que los habilitaron con armas para atacar a la gente que estaba allí congregada, debatiendo y protestando, y terminó, bueno, con un muerto muy conocido, Giuliani, y un montón de heridos y un montón de agresiones bestiales. Y entonces dijeron, es que aquí tenemos cuerpos fascistas organizados desde la época del fascismo que no han desaparecido como tales, y que incluso no porque tengan armas en sí mismos, sino porque tienen vínculos con el actual ejército. Eso es importante. ¿Qué decir del Estado español? Pues el Estado español tiene vínculos con el fascismo, entonces eso también hay que mirar, porque poco a poco y apareciendo en los sitios van blanqueando su elemento. Entonces yo creo que situarlo bien es importante para saber hasta dónde estamos tragando, ¿no? Porque si el PSOE dice, por poneros el ejemplo más, ahora sí que centro, todos contra el fascismo, cuidado, porque ya ha admitido cosas a los fascistas que no es todos contra el fascismo, que por lo menos no lo está haciendo, por lo menos vamos a discutir qué quiere decir, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa alianza contra el fascismo? Sí, les vas a dejar que tranquilamente vengan aquí a Gasteiz, hace bien poco, hagan una demostración y tengamos una bronca que encima los malas somos nosotras, y luego el debate, si la chancha pega mucho, pega poco. No, ese es el debate. Ese es el debate permanente, lo de la chancha, que ese es un debate permanente, pero si encima traes a los fachas aquí, les dejas venir organizados de 20 en 20, que no eran ni muchos, se monta eso. Entonces, yo creo que el elemento es importante, ¿no? Situar dónde está el tema del fascismo, dónde está, porque está ahí, está organizado, hay provocaciones, caemos a provocaciones, no caemos, parece que todo el mundo, o sea, somos las únicas que vamos y caemos en provocaciones porque vienen los fascistas. No lo sé, hemos tenido partidos de fútbol, hemos tenido los hinchas, hemos tenido, cada vez eso, siempre nos pegan los mismos y nos pegan a las mismas. Esto así va a ser un poco resumida en el tema. Entonces, esto es importante porque este tema de las políticas de seguridad, y que eso se ha alarmado por todos los sitios, el securitarismo, a ver qué es esto, todo es seguridad. Dicen, primero, las mujeres tienen miedo cuando van por la calle, tema de seguridad. No es un tema de seguridad, tenemos miedo, pero igual es el marido el que te sale, igual es un colega. Las mujeres tienen miedo en los centros de estudio, pero es el de al lado, no es un tema de seguridad, es un centro de cómo se organizan los centros de estudio. Ahora resulta que las profesoras también tienen miedo porque las acosan en un centro de estudio, pero eso no es un tema de seguridad ciudadana, estás en un centro muy concreto. Los presos tienen miedo porque igual los torturan, no, están en los centros penitenciarios. Hay que ver cuáles son los problemas de seguridad y se está exagerando. Entonces estamos en un momento raro, pero lo que sí está permeando de una forma bestial, y eso sí que son dos elementos fundamentales en la ultraderecha y en el neofascismo: la gente inmigrante, con este ánimo de españolidad, del imperio o lo que sea, ¿no? Este alarde que están haciendo, no sabemos muy bien de qué, parece que es de gente blanca, pero ni tampoco, será de españolas y españoles, ¿no? Y luego contra muchos derechos de las mujeres, contra el feminismo. Y una cosa que se ha alimentado, que es la filosofía de género, que no existe en principio, pero es contra las feministas, ¿no? O sea, y esos sí que son elementos con los cuales hay que ir totalmente en contra. Pero esto hay que buscar alianzas, y hay que buscar alianzas además de perfil muy radical y ver por dónde se están introduciendo y cómo se puede parar eso de formas serias, no de esperar a que abran un expediente. No sé, el ejemplo del profesor de la UPV, hablando ya de ese que estaba escribiendo por los WhatsApps, las cosas que escribía, pues es un ejemplo de eso, cómo se para. Y si la gente, y una vez que se para o se puede parar, ¿qué conciencia tiene la gente cuando se hace? Porque después de esto haces una asamblea y lo
y entonces hay gente que le quita importancia, que no es tanto como para echarle de una universidad, que no es tanto que luego parece que se ha querido suicidar, que luego él mismo se ha ido. Es decir, la contestación frente a la acusación es muy importante, ver dónde nos situamos. El acusar a Mazón, que salga y que se le acuse desde la calle de que no atendió a la Dana, es súper importante. Todo el mundo nos dimos cuenta de que no atendió, él negó. La forma de negar de Mazón, esto es un elemento que roza la ultraderecha organizada. O sea, esto no puede ser. No porque tenga que decir la verdad de con quién ha estado ni a qué hora, si ha desayunado con aquella señora, si ha hecho aquí, sino porque está incrustado en el poder y nadie lo saca de ahí, está incrustado y con ese nivel de manipulación y de gente apoyándole, porque no era él, sino toda la camarilla. O sea, ejemplos como Rubiales, Mazón y varios de estos violadores, que lo primero que hacen es negar para luego medio admitir y después ya lo último, vamos a juicio y a ver lo que decimos. Es muy importante ver la reacción que tiene, porque si tú frente a una persona le planteas que tiene una reacción autoritaria, una reacción fascista, una reacción, y realmente lo que plantea es, primero no la he tenido, después cuando todo está fotografiado, que está todo, sí la he tenido, pero no quería decir eso, después me provocó, después era ella, no era yo, todo eso está en el modelo realmente fascista. Lo que yo digo es lo que importa. Yo solamente soy uno, digo, este es un modelo muy autoritario. Y esto está apoyado, ves alrededor, la asamblea aquella de Rubiales. Cuando toda la camarilla le estuvo apoyando, al día siguiente toda la camarilla le denunciaba porque tenía otro puesto. ¿Qué montaje de poder político, de poder futbolístico, de poder del que sea que tenían en aquel momento tiene este tipo de camarillas, este tipo de organizaciones? ¿Qué tipo de respuesta? Entonces hay unos comportamientos y unas actitudes que son apoyadas, que están dando funcionamientos y formas de actuar de gente que además terminas hasta el gorro de cómo funcionan y quieres queriéndolos matar y queriendo que desaparezcan, y estás contra la política y estás como el Fernández Liria dice, ahora estoy contra todas las pedagogías porque me tocáis las narices los de las nuevas pedagogías. Bueno, vale, ¿no? ¿En dónde estamos? Para eso tantos años de universidad, para eso tantos másteres y tantas historias, y todavía no sabemos entender lo que es la parte y lo que es el todo, y a quién podemos acusar y a quién podemos decir. Entonces aquí hay un campo de cultivo que es muy complicado, porque hay muchos intereses. Y el problema no es la gente normal, es un problema muy grande, que apoya y que vota. El problema es quién tiene intereses para que esto se mantenga, aunque sea con discursos fascistas. ¿Hasta qué punto el PSOE está dispuesto a ceder y a admitir los discursos fascistas que se están haciendo en el Congreso? Y si no tiene medidas, a ver cómo puede hacer para terminar con eso. ¿Hasta qué punto se puede decir, efectivamente, ahora este es el periodo y el momento de la reconciliación de todos, porque ni eran tan malos, y realmente malos eran los de la ETA? ¿Hasta qué punto vamos a seguir admitiendo ese tipo de discursos, ¿no? Todas las víctimas somos iguales, y tú pides, pues, derechos iguales para todas las víctimas, y te dicen, no, porque además eras terrorista. Es decir, todas las víctimas somos iguales. O sea, ¿hasta qué punto se va seguir privilegiando y tener una supremacía exagerada las víctimas del terrorismo de ETA? Porque todo hay que decir que hay muchas víctimas del terrorismo, que son las de Madrid, que son las del Prestige, que son un montón de víctimas organizadas que no están en el decreto ley organizado de somos víctimas por decreto ley. ¿Hasta qué punto se está cediendo, dándoles un sujeto? ¿Hasta qué punto se puede permitir que abogados cristianos, con todo el dinero que no sabemos de dónde saca, esté querellándose de forma sistemática en los juzgados y no se puede hacer nada? Yo no digo que hay que matarlos, que hay que cancelarlos, que hay que abrir un juicio, ya no digo, ni se me ocurre pensar, y eso que soy de formación de abogada. No, porque no salen nunca y porque no duran nunca. Pero ¿qué medidas hay que plantear frente a un sistema que nos está haciendo creer que aquí no vale nada, ¿no? Que aquí todo es, y de momento el inmigrante fuera? Y viene. ¿Y hasta qué punto se va a seguir diciendo que este gobierno y estas políticas son políticas de igualdad porque queremos todas ser iguales y tenemos todas que ser iguales y no hay igualdad de derechos? ¿Hasta qué punto? ¿No? Y que los inmigrantes se pueda decir, ¿y cómo? Porque el otro día lo dijo la de Madrid, ¿cómo se llama? Ayuso. Yolanda, no, Yolanda es la otra. Díaz Ayuso, sí. Sí. Dijo Díaz Ayuso, ¿no? Pero es un discurso que se ha dicho mucho. La gente inmigrante tiene que estar aquí porque hace el trabajo que nosotras no queremos, que nosotras no hacemos, entonces mejor que hagan el trabajo. Hasta un tiempo fue incluso un discurso de una izquierda moderada que decía, bueno, mejor desarrollar sus países, ¿no? Que estén allí, que se queden allí, vamos a mandarles dinero. Fue un discurso francés también que se estuvo manteniendo un tiempo. Ahora se está diciendo, ya cuando dijo lo de limpiar los váteres y eso, todo el mundo dijo, a limpiar váteres es demasiado. Pero ¿hasta qué punto
no se está manteniendo un discurso que venga porque las necesitamos. ¿Cómo que las necesitamos? Es un derecho, se puede pasear por todo el mundo, no se puede. Pues consentir esos discursos, claro, está haciendo. Y luego el otro día, ayer en vivo y en directo en la tele, salía un chavalito diciendo, era en la calle quizá, salía uno diciendo, no, es que yo voto a Vox, es que yo soy muy español. Yo voto a Vox y yo soy muy español. Entonces, yo creo que se está cociendo, o sea, no es solo que están organizados, que están fuera de la organización y que tienen normas, sino que el discurso va permeando. Y a ese discurso hay que atacarle así radicalmente. Aquí no estamos porque nadie nos necesita, estamos porque nos da la gana. O sea, hay que ir diciendo, no, basta ya de visados porque tienen trabajo, basta ya de visados porque se portan bien, que se expulse a los que cometen delitos. Todo eso está haciendo la cuna del racismo. Y a mí me preocupa mucho, quizá porque nos movemos en elementos de discurso, pero me preocupa mucho porque cuando vamos a las reuniones amplias, que es algo que igual de lo que teníamos que haber hablado yo por lo menos, para hacer alianzas y para ver cómo lo desmontamos, hay mucha gente en esas asambleas de barrio, que ahora hacemos muchas, que dicen, pero si vienen aquí, que no cometan delitos, ya está bien, que yo conozco a uno que anda en la droga, porque si vienen aquí, que también se integren, ¿no? Porque nosotras, fíjate que somos vascas, fíjate que lo que tenemos de historia, y aprenderán un poco de euskera, ¿no? O sea, eso, no digo que hay que pegarle ni darle 2 hostias porque decir esas cosas ni nada, pero a eso entrar tranquilamente y decir, pero ¿dónde estamos, no? O sea, ¿cómo estamos facilitando este aterrizaje? Y luego detrás de eso hay un llamamiento importantísimo a toda la gente que estamos muy claras en lo que está pasando, que somos nosotras en general y muchas millones de gente más, que por lo menos hagamos un esfuerzo para pasar por encima de algunas cosas que a veces nos sangran un poco y nos tocan un poco, pues hay que juntarse con gente y hay que romper muchas cosas, porque la consigna más exacta a mí y más concreta ahora para esto me parecería decir este Estado que se disuelva, que desaparezca, que se alíe, que sean 2 estados, que sean 3, bueno, pues la consigna más exacta en este momento es decir no a la guerra de Gaza, ¿no? Como sea, no a la guerra de Gaza y que nos den un respiro, igual. Quitarnos un poco eso a la gente que sabemos que esto es un peligro y que sabemos que si aquí pasa algo también vamos a estar nosotras ahí en el batallón de pérdida. Me parece que también la gente que estamos en las izquierdas, en los movimientos, que estamos peleando por cosas, tenemos que ser un poco con esa gente, con nuestra gente, que hay que identificarla y hay que ver quiénes somos, mucho más flexibles y mucho más abiertas. Incluso decir, bueno, vamos a hacer una combinación de consignas, a ver, tú hoy dices una y mañana yo digo 2, es que no todo, ¿no? Vamos a ver cómo podemos. Y con la otra gente yo pensaría que mucho más radical en el discurso, en los momentos en que estamos y viendo por dónde se están colando. Y la educación, me digo a mi hijo, es un momento, a ver si dices algo, porque es un sitio muy difícil para hacer así, ¿no? Sí, algo dicho ya de la educación al respecto, ¿no? Y más que se puede decir, y podemos decir muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se está gestando la formación del profesorado en este momento? Comentaba hace un rato el compañero, casi el 70% de la formación del profesorado de secundaria se está haciendo en la privada. Sí. La mayoría de las universidades son públicas, pero la mayoría del alumnado del MAES, del Máster de Formación de Secundaria, está en la privada. ¿Quién es la privada? Estamos hablando de PUSDEI, estamos hablando de corporaciones de bancos no sé qué, de los Kikos en las universidades católicas no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Pedagógicamente, ¿qué formación van a llevar? O sea, ya sabemos que el máster de secundaria es muy deficitario, ¿no? Pero en cualquier caso, lo poquito que se le va a dar, y encima viene de ámbitos ideologizados de esa forma tan radical de la derecha, están controlando el pensamiento pedagógico del profesorado, en este caso de secundaria. Pues creo que es muy grave lo que está ocurriendo en ese sentido y cómo está siendo también caldo de cultivo para este tipo de discursos, de relatos que tú has comentado ahora, ¿no? Me parece que es muy, muy evidente. Entonces hay que pelear desde todos estos espacios y generar elementos de confrontación. Yo estoy de acuerdo absolutamente, ¿no? Pero más allá, todavía yo pienso en algunas cuestiones. Hay un elemento del discurso que tú has comentado que está muy evidente, esta idea de la equidistancia, ¿no? O sea, de que bueno, es que al final, bueno, que da igual el uno de extrema izquierda, extrema derecha, total, ¿no? Es que no es lo mismo.
O sea, no es lo mismo el plantearse una extrema derecha que asesina o que está ahí por eliminar a cualquiera que no sea como tú, etcétera, la violencia que ejerce, etcétera, que una extrema izquierda que lo que está es por la emancipación y por la liberación de la gente. No, me parece que son miradas muy diferentes. Entonces, el situarse en el medio y decir, no, total, da igual, en la escuela, ¿cómo nos situamos? El docente, el maestro, la maestra, ¿no? No, total, da igual, no, pero de esto no vamos a hablar, porque no, aquí no es el momento. Como me ocurrió hace poco en la Junta de Centro de mi facultad, que llevo un escrito de universitarios por Gaza, ¿no?, por Palestina, en el que participo, y que llevo el escrito para que la Junta de Facultad se pronuncie a favor de la ruptura de relaciones con Israel, etcétera, etcétera, ¿no?, y en contra del genocidio y demás. Y un compañero dice, hombre, que él está de acuerdo en el fondo con esto, pero que la universidad, la Junta de Facultad, no tiene competencias para definirse sobre un tema como ese, porque solamente tiene que ser temas académicos. Palabrita del Niño Jesús, que lo dijo textualmente, ¿no? O sea, ni os cuento, ¿no? O sea, que se me subió así la birriburrina para arriba y fue realmente grave, o sea, que una persona piense de esta forma, pero es que es parte del pensamiento que se está haciendo en la universidad. Es decir, es que vale que venga Vito Quiles a hacer propaganda fascista en la puerta de las facultades, como hizo en Málaga, también lo hizo en Iruña, creo, y en otros, o aquí en Vitoria, ¿no? Sí, etcétera, ¿no? O sea, y resulta que la policía va a protegerle, pues si acaso van a pegarle, ¿no? O sea, mire usted, o sea, el señor, ¿qué derecho tiene a entrar a la universidad? O sea, en Málaga en concreto, cuando se alteró la cosa un poco, la policía le metió dentro del edificio de Derecho para protegerle. Dice, pero usted, ¿cómo le mete adentro? O sea, lléveselo a la comisaría si hace falta, ¿no? Lléveselo, no, le metieron dentro de la Facultad de Educación. Entonces, son elementos que bueno, son complicados. Yo creo que hay que romper con este tipo de discursos y claramente tenemos que posicionarnos muy... o sea, hay elementos que van mucho más allá. O sea, no son cuestiones de que ahora de repente hay una emergencia del neofascismo porque se ha puesto de moda y ya está como algunos piensan, ¿no? Es una nueva moda. Yo que soy más radical en esto, creo que hay una conformación fascista en la construcción de la sociedad moderna. Siéndose quizá muy radical, ¿no? Pero cuando se forma la modernidad después de la revolución de la burguesía, etcétera, etcétera, aquí no hay un cambio de modelo autoritario. Aquí lo único que se desplaza el autoritarismo de un lado a otro. Se quita a Dios y se quita al rey y ponemos la verdad científica del racionalismo y ponemos la democracia formal parlamentaria como nueva forma de ejercer la autoridad y la verdad. Pero que esto se ha aprobado en las Cortes, esto ya, ¿viste? Aunque sea la barbaridad más grande que se le ocurra a uno. Pero como ha sido legitimado porque se ha votado, ya eso no hay discusión, ¿no? O porque lo ha dicho el juez, ¿no? La verdad judicial que decías tú antes, ¿no? Cuando ya vemos que separación de poderes es una mierda, con perdón, o sea, eso no existe, ¿no? Entonces, hay un elemento que creo que es más profundo, o sea, hay un elemento de cómo está constituida la sociedad moderna dentro del proyecto occidental de sociedad que se ha convertido en hegemónico y que está vendiéndose como universal, como único, legítimo, etcétera, etcétera, subvirtiendo y sometiendo a cualquier otra forma de conocimiento y de cultura y de etcétera, etcétera, que pueda existir en el mundo, del cual, por ejemplo, las mujeres no forman parte, claro, evidentemente, ni las mujeres, ni los pobres, ni los gitanos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es una anécdota que está ocurriendo ahora, o que es, ¿no?, el franquismo que no se acabó de ir nunca, etcétera. Es que está en el ADN de la sociedad. Por lo tanto, creo que la pelea es más profunda. Es más profunda porque hay que entrar a hacer ingeniería genética en la sociedad para ir combatiendo eso. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que transformar los modelos y las prácticas como estamos constituyendo la sociedad en este momento. Yo hablo sobre todo de la escuela. Mientras no rompamos el modelo escolar con el que estamos construyendo
la subjetividad de nuestros niños y las niñas, difícilmente vamos a cambiar algo. Y eso es un modelo bastante indiscutible en este momento por parte de la mayoría de la gente, ¿no? No entendemos que la construcción de conocimiento en la escuela tenga que ser un proceso autónomo de los chicos, las chicas, ¿no? de cómo ven el mundo y valorando cómo se construye la relación con el mundo a través del diálogo, la cooperación, etcétera, etcétera. En el colegio, en las escuelas no hay cooperación, no hay diálogo, hay transmisión y reproducción. Mientras se mantenga eso, las subjetividades que estamos creando en los colegios son autoritarias. Y rompemos la soberanía. Así lo que planteaba también Begoña antes, ¿no? La mirada de quién para construir el relato. Otra anécdota que tuvimos en mi facultad, constituyendo tribunales para el TFM, y resulta que son 3 hombres el tribunal. Claro, discutimos y decimos, mire usted, es que el punto de vista o la perspectiva feminista no está incluida porque sois 3 tíos, ¿no? O es que nosotros somos feministas y defendemos el feminismo. Por lo tanto, la mirada feminista está incluida en el tribunal. ¿Cómo te quedas? Para mucha gente esto es válido. Incluso muchas de las mujeres que estaban ahí, eso era válido, porque eran 3 autoridades de la academia que ellos mismos se defienden como feministas, porque ellos defienden el modelo feminista. Claro, la mirada de un hombre definido feminista, aunque lo sea, es la misma que la mujer que lo ha sufrido, que planteabas tú antes. No lo puede ser nunca. ¿Cómo vamos a hacer la mirada desde alguien que lo ve, digamos, como espectador o que, digamos, no lo ha vivido y que se atreve a hablar en nombre de? Nadie puede hablar en nombre de alguien. O sea, tenemos que escuchar las voces que realmente están construyendo desde la heterodoxia, desde la contrahegemonía, desde, ¿no?, los márgenes, etcétera. Y esas son las voces que tenemos que escuchar, no los que hablan de quiénes son los que están en los márgenes. No sé si me explico, ¿no? Entonces creo que ahí es donde podemos empezar a combatir algo de este ADN autoritario que tenemos construido en la sociedad, y que la escuela creo que efectivamente es un elemento claro sobre este tema, ¿no? Estamos constituyendo ahora la Internacional Antifascista en Educación. Invito a quien quiera que se apunte. Estamos empezando a conformarla. ¿Cuál es la idea? Efectivamente, tenemos que contraponer una posición en educación que ataque el neofascismo, pero tenemos que ir más allá, no solamente una cuestión de discurso, es que tenemos que convertirlo en prácticas realmente democráticas. Uno ya no se atreve a hablar de democracia, ¿no? En el momento en que estamos. Pero bueno, entendiendo una democracia deliberativa, radical, donde realmente lo que importa es la participación, ¿no?, y no la representación. La democracia entendida como la voz de todos y de todas, compartidas en diálogo. Entonces, tenemos que transformar esto. ¿Qué significa? Que el conocimiento en la escuela tiene que ser, en primer lugar, un conocimiento que se basa en la soberanía epistemológica, como he dicho ya antes, ¿no? Por lo tanto, la necesidad de que, en la escuela tenga un conocimiento situado, y situado quiere decir que reconozca el conocimiento que todos y todas tienen del mundo, porque es conocimiento válido siempre. Esto va contra esa idea de la verdad del racionalismo que se impone como si fuese la verdad de Dios, que es lo mismo. Yo siento el racionalismo y Dios es lo mismo. Ahí únicamente lo que hemos hecho ha sido una versión laica de la revelación de Dios, ¿no?, divina. Pero es lo mismo, o sea, no, la verdad de la ciencia se nos impone como la única legítima sobre cualquier otra. Y como la universidad entonces y la escuela tiene que salvarnos de la ignorancia que tenemos y llevarnos a la salvación que supone acceder a un conocimiento X, ¿no? Pues mire usted, no, o sea, no, que tenemos que primero reconocer el conocimiento que todo el mundo tiene del mundo y desde dónde lo tiene, cómo lo tiene, cómo lo ha construido, etcétera. Pero la escuela tiene que propiciar otra cosa más, que es cómo poner en diálogo todos los conocimientos del mundo. Cómo dialogamos, no cómo transformamos, ¿no? Decía antes lo de incluir. Incluir no es traerme al otro a mí. Vamos a incluir a los que vienen, ¿no?, de África ahora en el cole, y cómo vamos a hacerlo, tienen que aprender la cultura nuestra. Y nosotros que aprendemos de ellos.
como no respetamos el espacio de co-construcción juntos de un mundo en que los dos tengamos la misma capacidad de vivir sin que tengamos que renunciar a nada de nuestra identidad, nuestra cultura, etcétera, etcétera. Esto en educación es un reto fundamental ahora, sobre todo cuando la inmigración está siendo fruto del ataque, ¿no? Entonces, ¿cómo las escuelas abordamos este tema? Desde el decir, tienes que aprender español, bien, o escuela, pero además tienes que aprender la historia de España, y para ser españolito, o lo que sea, tienes que examinarte de españolidad. Vaya usted a la mierda, con perdón, ¿no? Y a los otros no nos van a examinar, ¿no? Como nos descuidemos, sí, ¿eh? Pero la escuela lo está haciendo de alguna forma. Nos está haciendo ese tipo ¿no? de examen continuo de lo que significa ser españolito, o vasco, o occidental, o ¿no? blanco, hombre, etcétera, etcétera, etcétera. No lo está haciendo constantemente, porque ese es, digamos, cómo se está construyendo el relato educativo, el relato de sociedad dentro de la escuela. Por lo tanto, reconocimiento de la soberanía epistemológica, pero diálogo entre las visiones del mundo, porque el diálogo es la única forma como podemos complejizar, por lo tanto ampliar los límites de lo local a lo global en el conocimiento que tenemos del mundo. Y en el diálogo podemos establecerlo, y porque desde esa posibilidad de construir este diálogo que complejiza el mundo es de donde estamos ofreciendo la oportunidad de que el conocimiento que construimos en la escuela tenga capacidad de transformación. O sea, son los tres pasos que yo me planteo, ¿no? Es decir, esta idea de lo situado, la soberanía, el diálogo y la transformación que representa eso. Y eso significa cambiar los modos de hacer de la escuela y de la sociedad. Yo hablo más de la escuela, evidentemente, ¿no? Y eso tenemos que romper las inercias en las que estamos instalados, romper ese rol del docente como autoridad. Y a mí me lleva de los nervios cuando los docentes reivindican que sean reconocidos como autoridad. Supongo que todos lo habéis escuchado, porque claro, porque es que maltratan a los maestros y las maestras. Y la solución para que maltraten a los maestros y las maestras, ¿cuál es? Que sean reconocidos como autoridad. Por lo tanto, si le pegas a un maestro como si pegas a un policía. Igual de grave, ¿no? Decía, usted, la educación debería de manejarse con otro tipo de criterios, ¿no? Donde lo que importa no es que tú tengas esa autoridad que te da el poder, ¿no? Sino que tengas la capacidad de dialogar, de relacionarte, de argumentar y de tener un espacio diferente de interacción con la gente. No el de que te reconozcan la autoridad por bendición del Estado. Eso no nos lleva a un proceso educativo, nos lleva a un proceso autoritario, que es lo que se sigue reproduciendo constantemente en la escuela, ¿no? Entonces, son elementos que añadimos al modelo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, podemos... ¿Qué ocurre con la legitimidad de los libros de texto en la escuela, cuando es lo único que se plantea, ¿no?, como fuente de conocimiento? ¿Quién hace los libros de texto en este país? ¿Quiénes son las editoriales? ¿Quién controla las editoriales? El conocimiento que se produce ahí, que se ofrece. La mayoría son religiosas, o las ha comprado no sé qué gran multinacional de la edición de libros, que normalmente tiene intereses económicos, evidentemente, y que el contenido pues se supedita a cuáles son los, digamos, la autoridad que tiene económica la persona, la empresa que hace esto, ¿no? Ahora, cuando imponemos entonces un modelo de formación que se basa en la transmisión de conocimiento único permitido en un libro de texto, donde queda entonces la posibilidad de construir conjuntamente modelos de mundo, por lo tanto de romper con las inercias autoritarias y fascistas. O sea, es que, insisto en lo que digo desde el principio, es que que la escuela esté construyendo su modelo de acción desde este tipo de epistemologías, de prácticas, de modos de pensar, etcétera, es lo que está siendo partícipe de la reproducción del modelo fascista que hace que aflore, es que no se ha perdido nunca, es que, insisto, está en la constitución de la modernidad. Por lo tanto, tendremos que transformar el modelo civilizatorio en el que estamos.
Evidentemente, eso significa ir cambiando prácticas, no ir destruyendo el mundo, ¿no? Sino ir cambiando las prácticas cotidianas en las que estamos instalados y cómo las podemos ir transformando en prácticas realmente de democracia, de participación, de co-construcción, ¿no? de atender a lo importante, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que ir planteándonos la transformación que tenemos que hacer. Bueno, no sé, hay preguntas por ahí, yo creo que ya podemos. Sí. Muchas gracias. Sí, pues justamente estábamos hablando de no destruir el mundo, ¿no? Pero cambiar desde lo cotidiano, y hemos hablado también de la radicalidad y justamente de esta voluntad que tenemos de ir a la raíz. Y creo que esto nos enfoca hacia las preguntas primeras que tenemos de la sala, que os voy a ir planteando. Bueno, en primer lugar, nos preguntan cómo se llama el libro, Begoña, que has traído. Si lo pudieras volver a mostrar o a citar. Esa pregunta es fácil. Sí, de todas formas. Sí, bueno, ahora ella podrá volver a citarlo, ¿no? Y comentar, pero bueno, aprovechar para recordar también, ya que estamos en cuanto a registros bibliográficos y a recursos con los que cuenta EGOA como instituto. Bueno, aquí en el campus de HU en Gasteiz, en la biblioteca Koldo Mitxelena, tenéis una sección, una parte de fondos, ¿no? Pues dedicados a temas de educación emancipadora, de cooperación, de estudios sobre desarrollo o sobre, bueno, cómo entendemos este desarrollo, que os invito a ir a visitar y a consultar. Y también en Sarrico, en Zubiria Etxea, sabéis que nos podéis venir a saludar si queréis y a visitar, y está el centro de documentación, en el que contamos con más de 20.000 registros bibliográficos, ¿no? Tanto físicos como digitalizados algunos, entonces también son elementos de consulta imprescindibles y parte de las publicaciones que hacemos como EGOA, que comentaba Begoña. Os voy a dejar una pregunta a cada una. Por un lado, para Nacho, has estado hablando ahora de justamente, ¿no?, cómo formar de forma diferente a las personas que van a ser docentes, a las maestras y los maestros, y nos preguntan algún ejemplo práctico de experiencias donde se esté cambiando ya este relato escolar, como ejemplos prácticos de esto. Pregunta para Nacho. Y luego para Bego, nos has hablado del caso de Italia, y una pregunta que nos hacen es en cuanto a Alemania. ¿Cómo explicarías, se la asigno a Bego, pero bueno, porque me parece que va a colación de lo que estabas comentando, cómo explicarías el fenómeno alemán, ya que hay una condena de las instituciones a la dictadura hitleriana, pero el neofascismo está más vigente en el país y en toda Europa? Os dejo responder esto y ahora vamos con las demás preguntas. Tienes muchas, ¿no? Bueno, pero podéis empezar a responder y... Sí. Sí, entonces Nacho y Begoña. Bueno, dentro muy rápidamente, entonces, el modelo de formación de profesorado hace aguas por todos los lados, está claro. Ya he dicho lo de secundaria, en la primaria estamos, no sé cuántos de educación estáis aquí ahora, pero cuando se está planteando la reforma del plan de estudios de la formación de profesorado, la discusión no está en cómo cambiamos el modelo de formación por entender que hay que generar procesos democráticos, emancipadores, etcétera, etcétera. Es cómo nos repartimos el pastel. O sea, no ha cambiado nada de cuál es la discusión que desde la conferencia de decanos y decanas se está haciendo sobre lo que llaman libros blancos, ¿no? Los libros blancos están siendo una reproducción, pues con matices, ¿no?, pero al fin y al cabo una reproducción del modelo clásico. Nosotros lo que planteamos desde el grupo que participo es cambiar esta posibilidad de formación desde lo que llamamos el tercer espacio. Es decir, construir un lugar entre la escuela y la facultad y la universidad que permita que nuestros estudiantes se formen en esta interacción, en esta relación entre ambas instituciones, que no es el practicum. El practicum es un modelo formalizado de práctica que simplemente tiene que estar al servicio de la clase que le dé el maestro que tiene que dar, hacer un diario, cumplir con un requisito académico, etcétera, etcétera. Hay que romper con ese academicismo de la formación y empezar a pensar en la formación del profesorado desde una revisión crítica de las prácticas que están haciendo en las escuelas. Y eso significa entrar en las escuelas al mismo tiempo que revisamos desde la universidad
cuáles son, digamos, los procesos que el alumnado lleva a esto. Estamos haciendo propuestas de inclusión de nuestros estudiantes en las escuelas, para que desde esta inclusión en las actividades, en estas escuelas que os decía antes, la de los Asperones, la de La Palmilla, la del centro con 50 y tantas nacionalidades, etc., en esas escuelas, para que participando de esas escuelas y de los proyectos educativos de esas escuelas y trabajando conjuntamente con el profesorado de la universidad y el profesorado de la escuela, podamos ir construyendo ese espacio de relación. A nivel de nuestro grupo de investigación, poquito, pero bueno, estamos manejando ahora 20 y tantas escuelas o centros educativos y unos 200 y pico estudiantes que están pasando por esta forma de plantearse la formación, donde nos importa un pepino el contenido de la asignatura que estamos dando, con perdón, ¿vale? Y lo que hacemos es cómo podemos reconstruir el conocimiento de escuela, el relato de escuela que tienen nuestros estudiantes a partir de las experiencias y la revisión de las experiencias que tienen en la escuela. La formación de profesorado para nosotros no es más que la posibilidad de cambiar el relato de escuela con el que vienen y pensar en un relato de escuela de lo que he dicho, llevamos hablando toda la mañana, ¿no? Desde una perspectiva democrática, emancipadora, solidaria, interseccional, etcétera, etcétera. Y ahí está, más o menos. Sí, lo del libro, otras formas de reconocer, reconocer. Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación feminista. Lo tenéis en EGOA, supongo que lo vende, no sé si no, está online, si no lo regala, no sé. Ya no quedan. Os he contado una cosa que está... Y la otra, la ley de mujeres, es un tocho editado en Guatemala, que vienen amigas y lo traen, esa no os puedo decir, pero bueno, como no hablo mucho de ella. Yo algo de la educación, porque esto está cayendo en un elemento que si el Liria se ha hecho antipedagógico, vosotras os vais a hacer antiuniversidad y antiestudios, como sigamos en esta línea. Entonces, bueno, está muy mal la escuela, pero para eso vienen las memorias situadas y contadas. Nosotras estuvimos en una escuela peor. Escuela, universidad y toda la educación peor. No sé si conocéis las universidades yanquis, que ahí es donde están nuestras mejores mentoras, de las que yo conozco en feminismo, como la Judith Butler, con un sistema de educación completamente diferente y de profesorado que es temporal y demás, pero que tenemos referentes, y Nancy Fraser y un montón, ¿no?, que han sido incluso gente de aquí, como la Hannah Arendt, que fue allí, de Alemania, y fue profa y tal. Lo único decir que hay brechas, y las brechas son siempre entre todas, hay alguna que cae bien y que lo hace bien y que tiene ganas de buscar complicidad. Seguro que es la que no suspende tanto, la que no es tan autoritaria y la que da la materia, pero hay que buscarlas. Yo de toda mi bachillerato en monjas horrorosas, pues tuve una en la que encontré y vi algo, ¿no? En la universidad era otro momento y había un momento de rebelión y de lucha, eso es verdad, no porque la universidad era mejor, sino porque había una organización potente que quería terminar, pero es importante ver eso. Luego, educación no solo se hace en los centros reglados, cada vez menos, pero los movimientos hacemos educación alternativa, educación en otros sitios, aquí se están haciendo desde los institutos, todo lo de cooperación al desarrollo y todo el internacionalismo, digamos, en niveles teóricos que yo he aprendido, ha sido fuera de los conocimientos de la universidad y fuera, no quiero decir de mis tiempos de universitaria, sino de los cursillos a los que siga asistiendo y yendo fuera, en ONGs, en grupos como EGOA, en grupos como IPES, que bueno, un montón y nosotras mismas que hemos hecho nuestras escuelas feministas y hemos aprendido. O sea que el aprendizaje está en muchos sitios y hay que buscarlo, y cuando la universidad te da calabazas, bueno, pues estos que están ahí tienen que luchar porque para eso tienen un salario que se curren para transformarla, pero de ahí hay que, en cuanto no se puede, hay que pasar, vestirse de gris, venir a coger lo que habíamos venido a buscar y seguir haciendo lo importante en otras cosas, ¿no? Yo os abriría esperanzas por ahí. Alemania, pues fíjate, yo feminista de aquí, Alemania me quedo un poco lejos, pero solo voy a decir dos cosas. Hay revistas muy buenas y tengo amigas que viven en Berlín y que cuentan algunas cosas. Yo creo que Alemania tiene dos cosas terribles. Bueno, primero, y eso tenemos que mirar en todos los estados y países, son los regímenes de derechas y las políticas que han llevado en las últimas décadas. O sea, esto es importantísimo.
Aquí parece que en el Estado español solo hemos tenido PSOE peleándose con tal y en el gobierno, y hemos tenido unos regímenes de derecha fuertísimos y una alternancia con el PSOE muy débil para el PSOE, para lo que ha hecho cosas, pero muy débil para lo que podía haber hecho, empezando por la OTAN, ¿no? Y terminando por lo que queráis de estos días. Pero es importante ver, porque esto está disciplinando una sociedad más que las escuelas, probablemente, ¿no? Los regímenes de derechas, o sea, la imagen de Merkel se os quita de la cabeza alguna vez que veis una señora con bolso en una reunión. Esta ha sido permanente, pero uno detrás de otro, gente de derechas. Hay una tentación de pensar a que no han engullido bien el tema del nazismo, ¿no? El tema de los judíos y el tema del sionismo. Realmente nadie hemos engullido bien el tema de lo que pasó, ¿no? De lo que llaman holocausto los judíos, ¿no? de lo que pasó en Nazi. Es muy difícil de engullir porque ha habido muchas masacres, muchos genocidios en el mundo, pero no los hemos visto así. Y no ganaron los buenos. Es decir, Estados Unidos por un lado y Rusia por otro, que queramos que no, eran los buenos de aquella película. ¿Qué pasa con las historias de África y cómo estamos engulliendo África? Como no conocemos tanto, pero ha habido muchas masacres, ¿verdad? ¿Qué pasa con las historias de la colonización? Ya le ponemos palabra, descoloniales, decolonizar, ya le ponemos, pero no hemos engullido bien porque no se ha hecho bien. Entonces vuelven y repiten y aparecen. Entonces tiene muchas historias que hay que mirar. Buscar de excusa, que tienen complejo, ¿no? Por ejemplo, dentro del nazismo y de todo esto que parece que es muy, muy fuerte, ¿no? Que tiene vertientes realmente nazistas, que no tienen la raíz donde tuvieron con el tema de los judíos, que tienen con el tema de la inmigración, porque Alemania lleva muchos años haciendo políticas duras, durísimas y aparentemente violentas contra la gente inmigrante, en concreto contra la turca, y en concreto contra los kurdos y las kurdas que no reconocía. Es decir, que lleva prácticas que se quedaban así, que todo el mundo veía. Inglaterra tiene también sus prácticas que de repente aparecen, pero es que Inglaterra seguía manteniendo el imperio Commonwealth de alguna forma y tiene su esto. Entonces, esto también hay que verlo, qué políticas estaban. Ahora, ¿qué les ha pasado con el tema de que se está teorizando y verbalizando como que tienen pena y remordimiento por lo que hicieron con el pueblo judío y entonces ahora por eso no se manifiestan frente al Estado sionista? Esto es inaceptable. Esto es inaceptable incluso como lectura. Primero porque no solo fue el pueblo judío, o sea, un sistema nazi es mucho más, muchísimo más, muchas poblaciones afectadas, mucha gente afectada que el pueblo judío, que fue terrible. Si hay elementos negacionistas, los elementos negacionistas siempre han sido diciendo no existieron los hornos. Pero no se han metido con lo demás y no solo fueron los hornos, fueron las políticas de deportaciones masivas, fueron la conquista de países enteros, fue la masacre de países enteros. Al principio no sabían quién era judío y quién era judío y arrasaron las ciudades y arrasaron todo lo posible. Es decir, que es muy complejo y yo en ese argumento creo que había que estar ahí para ver, después de tantas generaciones, decir que lo están teorizando así, que ahora precisamente ha nacido el nazismo, pero bueno, ¿cómo se come una cosa con otra? Porque iría más a genealogías concretas. El término genealogía es un término que estamos utilizando mucho. Nosotras hacemos muchas genealogías, no para ver solo las personas que van pasando, sino los papeles que van ocupando. Sobre todo la genealogía feminista es un gran instrumento de memoria, ¿no? Es decir, estaban y hacían esto. Y esto era lo importante, y aprendimos esto y fueron. Y es una genealogía muy situada. Pues también con los elementos de poder hay que hacer genealogía. Yo me acuerdo que una vez hicieron una genealogía en plan muy divertido del franquismo, bueno, muy divertido, en plan gracioso. Y entonces iban diciendo nombres y era pues político y se le estaba hablando a un espíritu de alguien que había muerto, ¿no? En la guerra del 36. Dice, pero ¿cómo? ¿Todavía tenéis un gobierno que se llama Aznar? ¿No será aquel Aznar? Que era efectivamente un fascista de aquí del 36. No, que es el nieto, pero bueno, y entonces hay uno que se llama Fraga, pero ¿es Fraga aquel? Y dice, ese sí es de ese tiempo. Entonces hay que hacer genealogías, porque iba contando y todos eran hijos, nietos de fascistas, ¿no? Los que estaban apareciendo hace 10 años. Estaban en sitios de poder, empresarios, ni contar. Los empresarios prácticamente no se han movido y han acumulado más. Un montón de gente, ¿no? Hay que hacer genealogía, pero sobre todo hay que hacer genealogía de los ejércitos y de las policías. ¿Qué genealogía tienen nuestras policías? Municipales incluso, la Ertzaintza, para que haya gente fascista ahí organizada. Todas sabemos que en los pueblos
no sé en vuestros pueblos, esto es made in Euskal Herria, los que piden autoridad, no piden autoridad, piden pipas directamente, piden armas. ¿Qué gente está ahí metida? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué un cuerpo? Yo he estado trabajando en la administración muchos años, que en principio eran mis colegas, los policías forales, los del ayuntamiento, los tienen ahí y son una gente que de verdad está organizada. Yo les he tenido que dar clases a los policías forales porque un tipo anduve por transportes y les tenía que explicar cómo funcionaba el tema del transporte. Eran unas mentes nacidos para agredir, no para matar, no voy a decir, pero nacidos para agredir. Pensaban que denunciaban, te saludaban y se cuadraban nada más verte. O sea, solamente la hechura ya en la que le estaban, ¿no?, socializando, ¿no?, y le estaban poniendo. Pues hay que ver genealogías, porque ¿dónde están las cunas? ¿Dónde estaría en Alemania? Y esto tendríamos que averiguar, las cunas del fascismo, ¿no? ¿Y dónde están los espacios? ¿Dónde están acumulando ellos sabiduría, poder? ¿Están en las universidades o no? Porque claro, todas nuestras colegas que han ido allí están en los mejores sitios del mundo. En la Libre de Berlín, están pintando, están cantando, son más alternativas que el copón. Y lo siguiente que vemos es ya bandas organizadas que vienen a pegarte o tal. Pero entre medio hay que ver el entramado institucional de Alemania. Yo creo que sería muy importante. ¿Qué ha pasado con la fusión este-oeste? ¿Qué pasó con el 89? ¿No? ¿Cómo se ha hecho esa fusión? Que hay aquí ese anticomunismo tan visceral, ¿no?, de la gente que viene, pero de la gente que también es del oeste, ¿no? ¿Qué pasa en eso? O sea, hay muchas claves que son muy difíciles de ver, pero una vez más es como investigación, como ver de dónde vienen esos. No tienen más elementos que nadie para ser más fascistas, porque la herencia, desde luego, no funciona. La herencia solo no funciona. Eso es genealogía y hay que analizarlo. Bueno, muchas gracias. Está habiendo muchas preguntas por escrito, así que los aportes que fuerais a hacer de viva voz, si los iba a ver, os invito a que los hagáis durante la comida, porque estaremos todas juntas y podéis, pues, igual charlar con Bego y con Nacho. Voy a conectar dos preguntas que tenemos aquí. Os pediré que respondáis, nada, súper breve, en un par de minutos cada una, y de aquí vamos a cerrar el conversatorio, ¿vale? Nos preguntan, que es grande el tema, pero bueno, sobre la posibilidad de un sistema académico alternativo, ¿no? Y qué condiciones serían necesarias, y nos preguntan si existe financiación para esto, que creo que es parte de los recursos para hacer las cosas. Y precisamente dentro de ese posible sistema académico alternativo, en cuanto a requisitos de los estudios como son los CFM, que muchas veces se ve como un requisito dentro del sistema mercantilizado del conocimiento, cómo integrar el potencial transformador en nuestros CFMs y romper esta visión de que son un trabajo por un requisito. Os pido que podáis... Muy rápidamente. Sí. A ver, la universidad la hacemos cada uno y cada una. Por lo tanto, la universidad alternativa es la que seamos capaces de cada uno o cada una ir construyendo. No, a mí alguna vez mi alumno me pregunta, ¿cuál es la mejor escuela? Digo, la mejor escuela es la que tú estés dispuesto a comprometerte. No hay otra. O sea, yo no creo en las escuelas alternativas que se van a lo alto del monte y va la gente que tiene pasta a estudiar en libertad, ¿no?, porque puede pagarlo. No, eso no es la historia. Entonces, la mejor universidad es la que estamos dispuestos a comprometernos en ella y trabajar en ella. ¿Esa era la pregunta? ¿Había algo más ahí? Sí. Lo de financiación, evidentemente, no hay. ¿Y cómo reapropiarnos de...? Eso estaba claro. ¿Cómo reapropiarnos de elementos o requisitos como los trabajos de investigación, los TFMs? Igual, nosotros tenemos los TFMs que tienen que ser, los del MAES esencialmente, relacionados con el práctico y no sé cuántas historias. Tenemos que romper ese tipo de lógicas. O sea, los TFM tienen que ser elementos de construcción de conocimiento crítico sobre la escuela. Y por lo tanto lo que tenemos que transformar los TFM son justamente en elementos de reflexión, de investigar, de todo lo que Begoña planteaba, de que la investigación aporte elementos para que podamos pensar cómo transformar la realidad de la escuela. Entonces es muy complicado, pero es responsabilidad de cada uno y cada una que dirigimos TFMs y dándole esa vuelta para pensarlo desde otra posición. O sea, no vamos a cambiar los TFMs porque a nosotros nos apetezca. Tenemos que ser militantes dentro de la universidad para ir construyendo otros espacios o otras formas de hacer en esos espacios en los que estamos. Perfecto.
Yo de TFMs y esas cosas poco. Que os diga. Pero bueno, o lo que os animo es que vengáis a los movimientos y nos presentéis los TFMs. De vez en cuando viene alguien, entonces me entero. Y dice, oye, hemos hecho un TFM, ¿os interesa? Que es de la migración. Alguien de la uni nos cuenta, ¿cómo? ¿Qué habéis hecho? Pues qué interesante, claro que nos interesa. Y hacemos charlas, y entonces hacemos presentación, o solemos poner obras escritas sobre sus propias autoras, y el TFM entra en obra escrita, aunque sobre sus propias, bueno, presentando sus propios autores, y entonces nos cuentan, oye, me interesa a mí ver lo de racismo. Yo he estado mucho tiempo en racismo, militando muy activa, entonces, pues presentarnos, o queremos hacer algo, nos podéis ayudar y nos echamos un cable. Entonces, esto un poco. Claro, y buscar sitios alternativos es muy costoso monetariamente hablando. Entonces yo creo que hay que aprovechar lo que está, que ya está montado, escapando de las dictaduras que te imponen, es decir, no sé si se usan ya las bibliotecas, pero si no los ordenadores, utilizando todo el material que tienen, que es riquísimo y no lo vamos a encontrar en ningún otro sitio, y buscando lo que decía antes, las grietas y viendo. Porque los sitios alternativos ya están montados. Los sitios alternativos es la gente que está en contra y que va haciendo cursillitos, cositas, y estos hay que irlos buscando. Pero claro, no tienen la entidad de lo que se quiere, que es que hay que tener títulos, que hay que tener en alguna medida, sin caer mucho en ello, ¿no? Y luego que hay que tener muchas cosas. Y entonces, tratar, si sois alumnas, si estáis estudiando, de sacar al profesorado del centro. Tratar de sacarlo. Aunque os digan que la investigación la hacen aquí y es muy alternativa, tratar de que salgan y decir, vamos a que nos des una clase práctica después de esta manía, a ver qué te parece, o en tal sitio. Lo de educar en la calle, que se nos ponía como alternativa, educar y en la calle, las dos cosas. Entonces, estos modelos de que realmente, en alguna medida, el profesorado puede salir, ¿no? Puede y empujarte, llevarte. Lo mismo que a las criaturas se les lleva para que aprendan a coger el autobús, ¿no? Que ahora las ponen con las cuerditas y cogen las villavesas en Pamplona y les llevan a hacer, y aprenden cosas, a vivir cada día en un ambiente. Pues lo mismo así en otros sitios de producción de conocimiento, para que se pueda hacer, a ver cómo se podría combinar eso. Pero un modelo alternativo va a demostrar mis conocimientos. Solamente hay una cosa más, que los TFMs también se puedan hacer en colaboración con las organizaciones. Me parece que eso también es importante, no solamente que vayan a contarlo, sino que podamos hacerlo juntos. Y juntas. Perfecto, pues mi esker, se han quedado aquí, por lo menos en los POSIT, preguntas muy interesantes sobre la judicatura, la transición, cómo transitar los espacios de memoria, si somos conscientes del control ideológico que hay en la educación, que creo que serán temas muy interesantes para la comida. Os agradezco mucho por el espacio, por la apertura, por estar aquí hoy. ¿Una cosita? Sí, claro. Sí, yo creo que si empezamos a eliminar ciertos tics del lenguaje, igual empezamos a cambiar el relato. Por ejemplo, dejemos de hablar de mi rey de la casa o cosas por el estilo. Eso genera más fascismo. Entonces, evitemos lenguajes como este que están instaurados. O sea, mi princesita, la mierda, la princesita. O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, es una sugerencia nada más. Pues bien, ahí la recogemos.